Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces en redes sociales me preguntan muchísimo y espero que les vaya a ayudar muchísimo para todos ustedes que tienen hijos entre meses, 1 año, 2 años y les puedo ayudar. Vamos a hablar de cómo estimular el lenguaje en casa. Traigo hoy a una especialista buenísima que se llama Marisa Gómez. Yo conocí a Marisa hace, como 6 años, ahorita platicamos, que estábamos trabajando juntas en un lugar que se llamaba Sinergia Terapias, en donde ella daba terapia de lenguaje y de aprendizaje, y yo estaba dando terapia emocional a los niños, y bueno, pues ahí la verdad no coincidimos mucho tiempo, pero ahí nos conocimos. Les quiero presentar un poquito a Marisa. Ella es egresada de la Universidad de las Américas, licenciada en Comunicación Humana, y tuvo mención honorífica y excelencia académica. También tiene una certificación en integración sensorial por la University of Southern California y maneja el manejo de K-Tape terapéutico avalado por la K-Taping International Academy Therapist. Además, cuenta con muchísimas certificaciones como las certificaciones del Talk Tools, que son estas herramientas como para estimular el lenguaje en la boca con los niños. Tiene una introducción y bridging en la técnica Prompt, una valoración e intervención basada en estiramientos musculares de Beckman, oral motor. Tiene una una certificación en la terapia de alimentación SOS Approach to Feeding y también forma parte del programa educativo NILD, el nivel 1, así como la metodología de Search y Learn. Y también cuenta con la certificación de Baby Science México. Como ven, tiene muchísimas certificaciones, muchísimos cursos de especialización y por eso la quise invitar hoy a platicarnos de este tema tan importante. Ahorita lo que hace, trabaja muchísimo con niños en trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, del habla o como tal de la alimentación y problemas de aprendizaje. O sea que si tienen alguno de estos temas, su terapeuta es Marisa. Por favor, acérquense con ella. Marisa, bienvenida. Híjole, hasta me cansé con toda la introducción de todas tus certificaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, Ito, Michelle. Muchas gracias de verdad por invitarme a formar parte de Nido Talks. Y de verdad estoy muy emocionada. Ojalá que a los papás les guste toda la información que les vamos a compartir el día de hoy. Y nada, pues agradecerte de verdad de todo corazón porque estoy feliz. Además de todo, va a ser mi guía en este mundo de la tecnología que de verdad no se me da. Entonces, bueno, pues nada, aquí estamos. No, bueno, bienvenida. La verdad estoy feliz. Es un tema que veo que me buscan mucho y sí quería invitar a alguien especialista que nos pudiera ayudar, ¿no? O sea, justo el objetivo de este podcast es empoderar a los papás. Entonces yo creo que este episodio es clave para darles a los papás diferentes herramientas para que ellos en su casa puedan estimular el lenguaje del hijo, ya que muchas veces entre menos lenguaje, que lo vamos a platicar, hay más agresión, ¿no? En los niños porque no se pueden comunicar. Entonces esperemos que esto sea como una gran herramienta para ayudarlos a ustedes, papás. Entonces, bueno, empezamos. Quiero empezar desde lo primero, desde la base, desde el cero. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? Ok. El lenguaje se va a desarrollar, o sea, básicamente desde que el bebé nace, ¿no? Digo, hay muchos estudios que también nos dicen que desde la panza de la mamá el niño ya está pudiendo desarrollar su lenguaje porque ya está escuchando los sonidos del habla, ¿no? Ya está pudiendo tener cierta retroalimentación de la mamá o incluso del papá cuando le hablan, ¿no? Pero realmente cuando nacen los bebés, desde ese momento se va a desarrollar el lenguaje. Es súper importante que a partir de ahí les estemos platicando y platicando y platicando y platicando y platicando a nuestros hijos. O sea, que no nos cansemos de platicarles, porque creo que eso es importante. Luego dicen, es que como todavía no habla, pues no me va a contestar. Y sí, es una realidad. Su hijo va a tardar al menos 1 año en empezar a hablar. Pero el lenguaje tenemos que tener claro que se divide en 2. ¿No? Lenguaje expresivo, que es lo que el niño logra decir, o sea, esta parte de hablar, y lenguaje receptivo o comprensión del lenguaje. Entonces, para que un niño pueda empezar a hablar, tiene que antes comprender el lenguaje, ¿ok? Entonces, para poder comprender el lenguaje, tiene que estar escuchando el lenguaje.
Y un dato súper interesante que a mí me gusta platicarles mucho a los papás, y creo que con esto les cae, Michelle, realmente el 20 de por qué es importante irles hablando a los niños desde que nacieron o cantando, ¿no? Porque con las canciones mucho empezamos a estimular el lenguaje con los bebés. Es porque un niño tal cual escucha el lenguaje cuando nace. Por ejemplo, cuando tú estás en China y escuchas, no escuchas, o sea, no, escuchas mucho, pero no entiendes nada, ¿no? Entonces, realmente así les pasa a los bebés. Entonces, poco a poco, conforme van afinando su oído los niños, empiezan a discriminar qué sonidos sí son del lenguaje que ellos están empezando a hablar, que están empezando a conocer y con el que después se van a comunicar. Entonces, es muy importante esto, que los papás les hablen a los niños, que usemos las canciones, que usemos las rimas, para que el niño vaya diciendo, ah, ok, cada vez que yo escucho mamá, pues ma es una sílaba del español, ¿no? Y así lo van a ir ellos relacionando en su cabeza. Entonces, el lenguaje propiamente empieza a desarrollarse desde que nace el bebé y está expuesto a todo. Y además hay que acordarnos una cosa, el lenguaje no solamente es decir palabras, hay también mucho que es lenguaje corporal o lenguaje gestual, ¿no? Es súper importante eso, que los niños también aprendan a ir viendo, no sé, si la cara de la mamá, ¿no? Las expresiones que hacen, o sea, todo esto les va a ir dando a los niños elementos de la comunicación para el futuro, ¿no? Este contacto visual, que es súper importante. Muchas veces los papás le hablan a los niños, pero no los ven a la cara. Y es súper importante para que después se vaya desarrollando el lenguaje. Ahora sí que tú dime, Michelle, no sé si quieras que les platique un poquito de los 4 pilares del lenguaje para que los Claro, niños, claro. para que los papás, perdón, sepan, ¿no? Entonces hay 4 pilares súper importantes para que el lenguaje se pueda dar. Y el primero de todos es la imitación. ¿Ok? Entonces, un niño necesita poder imitar, pero obviamente no va a empezar imitando palabras, va a empezar imitando acciones, por ejemplo, aplaudir, ¿no? Esto es típico cuando los bebés a los 6 meses ya empiezan a aplaudir, ya empiezan a saludar con la manita y decir hola, ¿no? Y después ya nos vamos a imitaciones un poquito más específicas de la boca, ¿no? O en la boca o en la cara. Por ejemplo, cuando estornudamos y decimos ¡achú! Pues el niño también va a copiarnos y va a decir achú, y incluso se puede llevar la mano hacia la nariz o la boca, ¿no? Y ya después el niño va a empezar a expresar estas palabras funcionales, que son las primeras que empieza a decir un niño, como mamá, papá. ¿Por qué? Porque las está imitando de lo que la mamá o el papá o los tíos o el abuelo le están diciendo. Entonces, este primer pilar es la imitación. Lo segundo es el input lingüístico. El input lingüístico tal cual se refiere a lo que el niño me va a comprender, ¿ok? Es decir, y a lo que el niño entiende de lo que le pedimos. Y muchas veces esta parte la podemos valorar con el seguimiento de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, Juan, ve por tu pelota. Y que el niño sea capaz de estar en la cocina, ir a su recámara, agarrar la pelota y regresar. Esto lo esperamos más o menos al año de edad, por si les entra la duda, ¿no? Entonces, el input lingüístico se refiere a que el niño pueda entender todo lo que nosotros le estamos diciendo o pidiendo. El tercer pilar es la intención comunicativa, es decir, que el niño tenga ganas de hablar. Pero para que un niño tenga ganas de hablar, tiene que tener la necesidad de cosas y tiene que saber que si él utiliza palabras, entonces, tal cual, con esas palabras va a poder satisfacer sus necesidades, perdón, ¿ok? Entonces, esta intención comunicativa es un poco más relacionado a la parte de la expresión del lenguaje. Y por último, tenemos la interacción social. Acuérdense que el lenguaje no se puede dar si no hay interacción con otros adultos o con niños de la misma edad. Entonces, estas 4 cosas son súper claves para el desarrollo del lenguaje. O sea, a ver, para entender un poquito. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces como papás es un poquito como cumplir o dar las circunstancias para que estos 4 pilares se cumplan, ¿no? O sea, me Exacto. refiero a que tenemos todo el tiempo que hacerle gestos, hola, ya llegué con la manita y te mando un beso y mandarle un beso con la manita. Y, por ejemplo, esta parte para que tenga el pilar del input lingüístico, puedo decirle como órdenes sencillas que pueda cumplir.
y después cuando tenga, por ejemplo, la intención, este famoso dedo mágico que resuelve todo de los niños, que el niño levanta el dedo y todo el mundo a su alrededor le resuelve todo, entonces pues no tiene esta intención de hablar porque pues ya todo se le resuelve, Exacto, ¿no? ahí por Y en ejemplo, la... te voy a interrumpir tantito, Michelle, creo que Dime, es dime. importante hacer que el niño hable, ¿no? Entonces, que no solo señale lo que quiere, sino, dame mamá, o mamá, eso, ¿no? Que ahí es un poquito forzarlos para que hablen y no solucionarles todo, porque con eso podemos limitar su expresión del lenguaje. Está buenísimo. Y el cuarto pilar también me imagino que como papás necesitamos hablarle todo el tiempo para que se dé este lenguaje uno a uno. Exacto. Y se ve esta parte, te digo, social, ¿no? O sea, el contacto visual. Cuando estamos hablando dos personas o más, pues nos vemos a la cara, que nos respetemos los turnos, ¿no? Tú estás hablando y yo estoy en silencio escuchando, o yo estoy hablando y tú estás en silencio y estás escuchando y estás atenta a lo que estoy diciendo. Entonces, todas estas son habilidades sociales del lenguaje muy importantes. Se conocen como pragmática. Ese es Ok, su nombre oficial, ¿no? Pero realmente pues, con los papás tenemos que usar un lenguaje mucho más sencillo para que pueda ser fácil para ellos entenderlo. ok, buenísimo. No, bueno, está padrísimo todo esto y qué padre que nos los pongas así como desmenuzadito en los cuatro pilares de las cuatro como cosas que nosotros como papás podemos hacer o debemos de hacer para estimular esta parte del lenguaje. A ver, dime una cosa. ¿A qué edad dicen o deberían de decir los niños sus primeras palabras? Ok, pues mira, hace ratito justo más o menos les di una introducción a esto, pero realmente les toma un año de vida a los niños, desde que nacen y empiezan a escuchar el lenguaje hasta que los pueden decir. Entonces, realmente a los 12 meses es cuando empezamos a escuchar las primeras palabras. Y aquí les voy a dar algo súper clave que a lo mejor es un eye opener para algunas mamás y a lo mejor no. Pero los primeros sonidos que dicen los niños son las vocales, ¿no? Ujú. Y los sonidos como de mamá, de bebé, p de papá. Por eso mamá y papá son las primeras palabras que siempre dice un niño. No es, o sea, sí tiene que ver con esta parte de que las escucha mucho, ¿no? Y ven con mamá y te voy a pasar con papá y papá te va a cargar y ahora mamá te va a bañar. Sí, claramente las están escuchando mucho y por eso también las dicen, porque esta repetición los lleva a que el lenguaje lo puedan usar de manera verbal. Pero además, los fonemas más sencillos de pronunciar son la M, B y P. ¿Por qué? Porque Claro. solamente necesitamos nuestros labios y son los que físicamente son más fáciles de imitar. Porque ves tú cómo hacemos los labios, que juntamos los labios para decir, ¿no? Una K, por ejemplo, que sale de la garganta, pues no la puedes imitar. Entonces, por Sí. eso, un niño, esas son sus primeras palabras. Alrededor de los 12 meses es cuando surgen las primeras palabras. El niño tiene que estar diciendo a esta edad entre 5 y 6 palabras. Eso sería lo esperado. Y por lo general van a ser mamá, papá, agua o leche, que es algo que ellos necesitan y van a pedir todo el día. Y además llevan muchos meses escuchando estas palabras, ¿no? O incluso galleta. O Ok, o sea, algunos son, las primeras palabras que usan, o sea, más bien que dicen, son las cosas útiles, lo que, ¿no? O sea, lo que tiene intención. exacto. Y a esto se le conoce como palabras funcionales. Ok. ¿Ok? Y no sé si quieres que te platique de las palabras funcionales un poco, porque creo que es algo súper importante que tienen que saber los papás. Va. Entonces, Claro, estas platícame. palabras funcionales son las que nosotros como terapeutas estimulamos cuando un niño nos llega a terapia, ¿no? Y aquí voy a hacer una pausa importante. Por lo general los papás se preocupan muchísimo porque, ay, que se sepa todos los colores y que se sepa el nombre de todas las figuras y que se sepa el nombre de todos los animales. Pero la realidad es que ¿cuántas veces en el día su hijo va a decir la palabra círculo? Nunca. O sea, nunca, de Nunca. verdad, nunca. O cuántas veces el niño tiene que decir la palabra león, a menos que tenga el peluche de león, que sea su animal favorito y lo cargue por toda la casa, pues no lo va a tener que decir. O rinoceronte, no la tiene que decir. Esa es una realidad. Claro. Entonces, las palabras funcionales son estas palabras que por lo general son verbos, ¿ok? Y son palabras que ayudan al niño a satisfacer necesidades. Entonces ahí estamos otra vez reforzando esta parte del input lingüístico por un lado y de la intención comunicativa. El niño, ¿cuántas veces tiene que decir dame? 1000 veces en el día.
Dame agua, dame leche, dame galleta, dame la pelota, dame el pan, dame el juguete, dame. Entonces, estas son las palabras que principalmente debemos estimular con nuestros hijos, ¿ok? Son palabras como dame, pon, mira, aquí, sí, no, mamá, papá, ¿no? Incluso pipí, popó, llegan a ser un poco palabras funcionales, ¿no? Más. Entonces, estas son las palabras que normalmente yo sugiero como terapeuta que los papás les enseñen a sus hijos. Ahora, con el sí y el no, que seguramente nos estarían preguntando, Michelle, si tuviéramos aquí la audiencia, todos los niños van a aprender a decir primero no y después el sí, ¿ok? Y es súper normal. Ahora, si se fijan, estas palabras funcionales también son palabras muy cortitas. ¿Por qué? Porque los niños al año de edad no tienen esta capacidad de articular o de pronunciar bien todos los sonidos del habla. Entonces son palabras que son cortitas y son palabras que usan fonemas muy sencillos. Dame es una cosa muy fácil de decir. Mamá son de los primeros sonidos que adquirimos, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que tenemos que tener presentes para estimular el lenguaje de los niños. No es como para que los papás se aterren ni se estresen, ¿no? Pero que tengan esta información creo que es valioso para que ellos empiecen a hacer un poco esta conciencia de cómo pueden trabajar con sus hijos. No, me pareció importantísimo, porque claro, los papás se angustian porque no se saben los colores, pero pues es que nunca en la vida dices amarillo, la verdad. No. Y como nos dice Marisa, el lenguaje se estimula hablándole, entonces pues si nunca le estamos diciendo amarillo, pues difícilmente la va a aprender, me encantó eso. Ok, ¿a qué edad es un foco rojo que los niños no hablen? O sea, ¿a qué edad ya dirías, híjole, ya no me preocupa, pero ocúpate? Sí, claro. Mira, 12 meses, si no tiene ninguna palabra, o sea, ni mamá, ni más, ni agua, ¿no? Ahí ya podríamos empezar a decir, híjole, algo no está bien. Yo siempre como terapeuta uso esta desviación estándar de más menos 3 meses, ¿no? Hay niños que antes del año van a empezar a hablar, hay niños que 2, 3 meses después de los 12 meses van a empezar a hablar. Entonces, si a los 12 meses más menos no está diciendo ni una sola palabra, ya sería un foco rojo. A los 18 meses lo que esperamos en un niño es que diga 50 palabras. La realidad es que no todos alcanzan a decir 50 palabras, pero lo mínimo que les vamos a pedir son 20 palabras. ¿Ok? Y a los 2 años, un niño tiene que tener 100 palabras, que lo mínimo que yo como terapeuta les pido a los niños son 60 palabras, y tiene que empezar a unir 2 palabras para empezar a decir sus primeras frases, ¿ok? Como mamá, ven, dame galleta, ese no, pon aquí, ¿no? Ese tipo de frasecitas de 2 palabras. Ahora, iba a decir algo y se me fue la idea. Súper importante que sepan los papás, Michelle, porque muchas veces llegan conmigo y me dicen, es que no dice más que 4 palabras. Y a la hora de que yo empiezo a hacer como un registro de lo que dice más de 4 palabras un niño. ¿Por qué? Porque estos sonidos de animales o las onomatopeyas se contabilizan como palabras en los primeros 2 años de vida. Justamente por lo que les comentaba hace ratito de la facilidad articulatoria. Entonces, es más fácil decir guau guau a perro. Es más fácil decir miau a gato, ¿ok? Entonces, en los primeros 2 años sí podemos contabilizar como palabras los sonidos de animales o del ambiente y las onomatopeyas. Está padrísimo eso. Y papás, importantísimo. Miau, mu, guagua, ¿no? O sea, todo lo que Ring, les ring enseñamos a nuestros para el hijos. teléfono. Todo eso Ok. sí cuenta como palabra. Ok, ¿qué pasa si un papá nos está escuchando y ya vio que su hijo tiene ya sea 12, 18 meses o 2 años y diga, híjole, no, mi hijo dice muchísimo menos palabras? ¿Qué recomiendas que haga? Yo lo que recomiendo siempre es que contacten con un terapeuta de lenguaje, ¿no? Okay. Y creo que es importante decir que sí sea un terapeuta de lenguaje, Michelle, ¿no? Porque muchas veces le preguntan al pediatra, no quiero hablar mal de los pediatras, no es que esté en contra de los pediatras, pero los pediatras se dedican a la salud del niño y no conocen tan de fondo este desarrollo del lenguaje. Entonces, sí lo que sugiero es acérquense con un terapeuta de lenguaje que te conozca del tema, ¿no? Y que les ayude al terapeuta a valorar la situación, cómo estamos, si ha habido alguna situación extraordinaria que no le ha permitido al niño desarrollar el lenguaje, o si los papás necesitan nada más una capacitación para tener las estrategias apropiadas para estimular a su hijo, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo acercarse a un terapeuta de lenguaje. Y algo que es muy importante
es que los papás, sobre todo las mamás, confíen en su instinto materno. Sí está muy cañón el instinto materno. Y se los puedo decir que yo tengo 2 hijos y con uno sí dije, chin, mano, ya vamos directo a terapia, ¿no? Y no es el chin, o sea, pero dije, no puede ser que mi hijo, siendo hijo de terapeuta de lenguaje, vaya para terapia de lenguaje. Entonces, o sea, a lo que quiero transmitirse a los papás, no pasa nada, ¿no? O sea, hasta las mismas terapeutas que sabemos estimular el lenguaje, muchas veces podemos tener un hijo que lo necesita y necesita este apoyo y qué bueno dárselo a tiempo. Es mejor una intervención temprana para llegar a atacar rápido el problema a que lo dejemos pasar. Entonces, si lo dejamos pasar 1 o 2 años, el día de mañana ya no es solo terapia de lenguaje, pero ya se nos juntó también con terapia de habla, que es la articulación y la pronunciación de los sonidos de manera adecuada, pero con la parte de aprendizaje, porque a lo mejor el niño ya tiene 5 años y no habla bien y no tiene el lenguaje, entonces no va a comprender lo que lee, pero tampoco va a pronunciar bien lo que lee, entonces luego se convierte en un problema emocional, ¿no? Entonces esta bolita de nieve se convirtió en una avalancha gigante y eso es justo lo que queremos evitar, ¿no? Ok, buenísimo, buenísimo. Dime una cosa, también tenemos que checar si está bien toda la parte del oído y todo, ¿no? O sea, una vez que... Claro. Platícanos un poquito de eso. Normalmente cuando a mí me hablan los papás y me piden terapia de lenguaje, siempre les pregunto, ¿cómo está la audición? ¿Ok? Y la gran mayoría me dice, bueno, es que en el tamiz auditivo, cuando nació, me dijeron que todo bien. Se pueden escapar cosas. Entonces, si de plano un niño a los 2 años no dice ninguna palabra, porque me ha pasado y con bastante frecuencia ocurre que a los 2 años no dice ni mamá, ¿no? Entonces, sí, lo primero que hay que hacer es mandarlos al audiólogo, ¿no? Y checar cómo está la audición. Si les dicen es que está bien la audición, también los mando al otorrino, Michelle, porque es bien importante descartar otitis medias recurrentes. No sabes la gran cantidad de niños que tienen otitis media por el biberón, provocado por el biberón, porque se toman el Se quedan biberón dormidos. acostados. Y realmente se tiene que tomar el biberón un poquito más sentados, arriba de 45 grados, ¿no? Entre los 45 y los 90 grados es como se tiene que tomar un niño el biberón. Si se lo toma más acostado, las trompas estas de Eustaquio, me parece que se llaman, se llenan de leche. Y entonces el niño está escuchando como si estuviera debajo del agua. Y el niño no No, pues manifiesta ¿cómo va a nada, hablar? simplemente de repente se agarra el oído, pero no le duele y no se ven las infecciones. Y entonces es importante descartar la audición, descartar las otitis medias y ya después yo les haría la valoración del lenguaje, ¿no? Bueno, o que vayan con quien quieran, pero normalmente ese es el protocolo que las terapeutas seguimos. Ok, me encanta, buenísimo. A ver, esta pregunta probablemente te la hacen muchísimo. Si un niño crece bilingüe, y bilingüe me refiero a que mamá le habla en un idioma y papá le habla en otro idioma, ¿es normal que se tarde un poquito más en hablar? No, no es normal. Es el mito Ok. más grande que existe en el lenguaje, esto del bilingüismo, ¿no? No es normal. ¿Qué pasa? En los primeros años que se desarrolla el lenguaje, realmente los niños, Michelle, están haciendo representaciones mentales de todos los objetos que se están aprendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ven una manzana en su cabeza, pues pintan la manzana, ¿no? En su cerebro y es que es redonda, pero es roja, pero también puede ser verde o amarilla, pero tiene una ramita, pero la puedo pelar, me la puedo comer, le puedo echar chile y limón, es el símbolo de las maestras, ¿no? O sea, en su cabeza van adquiriendo el vocabulario y van haciendo una representación mental de cada palabra que van adquiriendo. Y ojo, bien importante, lo van metiendo en las diferentes categorías semánticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, manzana entra dentro de frutas y comida. No sé, la trompeta entra dentro de instrumentos musicales. La falda, el pantalón y la gorra entran dentro de ropa. ¿No explicó? Entonces, el niño, esa es la forma en la que va adquiriendo el vocabulario, va haciendo representaciones mentales de las cosas. Entonces, si se lo decimos apple o se lo decimos manzana, da igual. El niño tiene que estar siendo capaz de representar mentalmente este objeto en su cabeza y de tenerlo archivado en el cajón apropiado en el cerebro, ¿no? Entonces, no, el bilingüismo no va a causar retraso en la adquisición del lenguaje. Quizás, y si llega a ocurrir, es que ya a los 2 y medio, 3 años que los niños ya se comunican con frases, hablan como pochos o como Spanglish, ¿no? Y entonces te dicen, mamá, quiero apple. Pero realmente nos tenemos que fijar que la estructura sintáctica que usó es apropiada.
mamá, quiero manzana, ¿no? Entonces sí la está usando de Claro. manera adecuada. Entonces no, si el papá es 100% inglés, la mamá es 100% español y en la escuela y el ambiente es francés y el niño es Ajá. trilingüe, no pasa nada, no tiene que haber retraso en la adquisición del lenguaje. Ok, buenísimo. Oye, platicaste hace unos minutos del trastorno del habla. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno del lenguaje y trastorno del habla? Ay, súper, qué bueno que me preguntas esto porque no sabes cómo lo tengo que ahí siempre explicar a los papás. Ok, trastorno del lenguaje o problemas en el lenguaje, ¿no? Se refiere a que el niño, uno, no está teniendo la semántica adecuada, es decir, no tiene el vocabulario suficiente para su edad. Lo que decíamos, ¿no? A los 12 meses no tiene 5 a 6 palabras, a los 18 meses tiene menos de 50 palabras o de 20 palabras, a los 2 años no tiene 100 palabras o no me puede empezar a hacer las frases, ¿no? La otra área del lenguaje es la sintaxis, que justamente la sintaxis empieza a surgir a los 2 años cuando los niños empiezan a hacer estas frases, ¿no? La sintaxis es que el niño pueda acomodar las palabras en el orden apropiado para comunicar sus ideas y hacer una buena oración con estructura gramatical correcta. Entonces, esa parte de sintaxis la empezamos a ver hasta los 2 años, ¿va? Y Ajá. la otra es justo lo que les comentaba hace rato de la pragmática, estas habilidades sociales que necesita un niño para poder hablar, ¿no? El contacto visual, el respeto de turnos, los referentes de lugar y tiempo y persona, el poder introducir un tema, mantener el tema, concluirlo y luego poder cambiar a otro tema. Esas son las habilidades pragmáticas. Entonces, todas estas tres áreas que les dije, semántica, sintaxis y pragmática, se refieren al lenguaje. Cuando alguna de las tres está mal, o las tres, o dos, lo que sea, están mal, el niño es cuando necesita intervención en terapia o intervención en el lenguaje, ¿no? Ajá. Y habla se refiere a cómo articula o cómo pronuncia un niño, ¿va? Ok. Entonces, el habla también lo vamos a dividir como en tres subáreas, por así decirlo, ¿no? La parte de cómo está articulando, que no es lo mismo que me diga mesa, que la M está en posición inicial en mesa, a que me diga la mesa es grande, ¿no? Que ya la M ya pasó a posición media porque ya la está diciendo dentro de una oración. Eso es la articulación y siempre como terapeutas tenemos que valorar articulación en palabra aislada y articulación en el habla conectada, es decir, cuando el niño está teniendo una conversación. La otra subárea que vemos en esta parte de habla es las estructuras orofaciales, es decir, cómo está el niño respirándome, cómo me está la fuerza en la mandíbula, cómo está la lengua, ya la disoció, no la ha disociado, cómo están los cachetes, cómo trabajan de manera independiente, cómo trabajan de manera conjunta, cómo está la resonancia, ¿no? O sea, los típicos niños que hablan así porque parecen gangosos, ¿no? O sea, eso también se trabaja dentro de la terapia de habla, cómo está la voz, cómo está la fluidez, cómo están las entonaciones o la prosodia. Esos son la parte como de estructuras orofaciales, miofuncional, o también de repente lo pueden conocer como orofacial, ¿no? Y la otra área que metemos mucho en lengua, en habla, perdón, es la alimentación, ¿ok? Y aquí Ok. va una cosa, el porqué de valorar alimentación cuando un niño me llega a terapia de habla porque no me puede pronunciar la R, ¿no? Y es porque las estructuras que yo uso para hablar son las mismas estructuras que uso para comer, ¿ok? Ok. Entonces, aunque cuando yo hablo, a nivel cerebral se prende un área y cuando yo como a nivel cerebral se prende otra área distinta y no están conectadas, la realidad es que son las mismas estructuras. Entonces, por ejemplo, estos niños que cesean o que son comúnmente conocidos como zipizapos, ¿no? Porque ponen la Ajá. lengua entre los dientes. A ver, ¿qué pasa con ellos? Pues me ponen la lengua entre los dientes a la hora de estar hablando, pero cuando me toman agua de popote, también sacan la lengua y sobre la lengua recargan el popote, ¿ok? Entonces, yo tengo que trabajar también esa parte para ayudar al niño a que durante la alimentación logre retracción lingual para que todo el tratamiento que yo le haga en la terapia de habla no me lo eche para atrás al A succionar la hora de mal del comer. popote, ¿no? Entonces, o por ejemplo, mucho de la fuerza mandibular. Muchos niños no tienen fuerza mandibular y entonces es tan bajo ese tono muscular que tienen ahí que no pueden, o que hablan todo tenso y entonces casi no mueven la boca cuando hablan y entonces suenan así, o no pueden estar gesticulando tan bien y entonces su habla no es clara. Entonces, por eso yo valoro pues articulación, estructuras orofaciales y la parte de alimentación.
Ok, está muy cañón. O sea, que estás diciendo que todos los adultos que de repente no pronuncian bien la R o pronuncian la N o la L o la O con la que dices G, que son ¿no? como o con la G o que son zipizapos, todo esto se pudo haber no corregido, pero se pudo haber trabajado desde que son chiquitos para que ahorita ya en la adultez ya no tengan estos problemas del cien por habla. ciento. Y es más, de adultos lo pueden corregir. Lo que ¿Cómo? pasa es que es más difícil porque ya traen un vicio tremendo. O sea, imagínate un adulto de 30 y tantos años, ya lleva 30 años diciendo mal la S y poniéndola entre los Claro. dientes. Entonces, quitar ese vicio es muy difícil. Tengo adultos, yo he dado terapia de lenguaje a adultos, y tengo adultos que dicen, ya me lo quiero quitar, y entonces se hacen súper conscientes y en 2 días lo logran, pero tengo adultos que ya es tanto el vicio que además ya se deformaron la cavidad oral, porque también pasa mucho esto. El niño que respira por la boca va sacando la lengua, con la lengua empuja los dientes, entonces te provoca una mordida abierta, ¿no? Y entonces ya haces toda una serie de modificaciones a nivel estructural que luego son pues difíciles de corregir. ¿Te pueden corregir? Sí, pero llega un punto en que dices, híjole, ya es meterte con ortodoncista, pero meterte con la respiración, pero meterte con muchas cosas. Sí, 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 está muy cañón. Sí. Ok, no, no, o sea, está muy interesante esto porque yo pensé que era que pues como que así hablaban y ya, o sea, no sabía que sí se podía como solucionar. No, sí se Qué puede gusto que sí. solucionar. ¿Y sabes qué pasa, Michelle? Creo que también es algo de la época en la que vivimos, ¿no? O sea, actualmente los papás están con muchísima más información, existen todos estos podcasts, ¿no? Que estás haciendo tú o hacen varias otras personas y ya les informamos y ya no lo ven como algo malo. Hace unos años, la verdad, el niño que no hablaba bien lo escondían. El niño con un síndrome lo escondían. Entonces, era un tema tabú. Y el día de hoy ya no. Entonces, pues hoy se trata de corregir más. También hoy es importante decir, las escuelas ya están más atentos a este tipo de dificultades en los niños. Y ya Qué te bueno, sí. sugieren, ¿no? De, oye, te sugiero que vaya a terapia emocional, oye, te sugiero que vaya a terapia de lenguaje, oye, te sugiero que vaya a aprendizaje, oye, que vaya sensorial, ¿no? Entonces ya es algo mucho más abierto. No, la verdad sí, me da muchísimo gusto. Oye, bueno, a ver, entonces, regresando un poquito al tema del lenguaje, que justo es lo que vamos a como enfocarnos justo en este episodio. ¿Cuáles son estos principales problemas, y lo pongo entre comillas porque sé que no son problemas como tal, que te encuentras, por ejemplo, con los papás cuando un bebé no ha logrado hablar? Y problemas, no quiero que lo vean como algo negativo, pero ¿qué cositas ves en común, principalmente en los papás de estos niños que todavía no hablan? Ok, yo creo que el principal es justo lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que el niño señala y entonces en automático los papás toma y le dan la leche. O el niño hace, y la mamá ya interpretó perfecto que el niño quería comer. O el niño hace, y ya sabe perfecto la mamá que quiere que le lean el cuento, ¿no? Entonces, el no permitirles a los niños tener que expresarse para pedir sus cosas, creo que es de lo principal que yo tengo como reto para hablar con los papás, ¿no? De, híjole, es que no importa si se frustra tantito, la frustración hoy va a ser mínima y en un año o en dos va a ser mucho mayor por no poder comunicar, ¿no? Entonces, porque sí me pasa, creo, Michelle, mucho que los papás dicen, es que no quiero que sufra, es que no quiero que se frustre, es que no quiero que llore. Y creo que es algo que tú sabrás mejor del tema que yo, pero creo que es algo que de chiquitos lo podemos controlar y lo podemos trabajar muy bien. Conforme se van haciendo más grandes es más difícil. Entonces, yo creo que así el principal sería que los papás le solucionan todo a sus hijos, ¿no? Ok, Y como segundo lugar te diría la falta de límites. ok. Ese es un tema que tú eres expertísima, tú ya le sabes mucho más que yo, pero yo lo que me enfrento con la mayoría de los papás cuando su hijo no habla y es por un motivo de límite, es que los papás no le saben decir que no a sus hijos, ¿no? Ok. Entonces, les han permitido tanto porque a lo mejor ellos dicen, híjole, es que a mí de chiquito me tenía mi papá súper cortita la cuerda, ¿no? Y no me dejaba hacer nada y yo no quiero ser así con mi hijo, pero creo que ahí es como bien delgadita la raya, ¿no? Y la diferencia entre ser permisivo y no poner límites de nada, ¿no? Hijo, entonces, Ay, no, Marisa, bienvenida a mi pan de cada día. yo O sea, sé, por eso te digo que tú eres la experta en ese tema más que yo. Pero creo que eso es de lo más
importante. O sea, el que le solucionan todo a los niños y que no les saben poner límites. Y entonces, como el niño les está pidiendo algo y la mamá cuando le dice, es que pídemelo, dime, dame. Y entonces el niño, ¡ah! Ay, está bien, ya no llores, no llores, y te lo doy. Les están haciendo mucho más daño. Y espero que esto no se malinterprete, ¿no? Y que no les caiga a los papás en mal sentido, pero no les estamos ayudando. Claro. Sí, justo viene, yo creo que viene muy, muy relacionado a lo que estabas contando de que los papás no quieren que sus hijos se frustren. Entonces, pues por supuesto que le van a solucionar todo para que no se frustren. Oye, tengo una duda. ¿Has visto también mucho dentro de estos problemas que papás no les hablan mucho a los niños? Muchísimo. Que dicen, híjole, me siento tetísimo, siento que no me entiende nada, entonces mejor ya ni le hablo porque no me Sí, va a entender. pero la gran mayoría de los papás que llegan conmigo ya les empezaron a hablar. Entonces creo que pudiera ese ser quizá el principal problema, pero ya cuando llegan conmigo, los papás ya llevan diciéndome, es que llevo 3 meses hablándole y no habla todavía. Pero sí, sí es una realidad, que es un poco lo que les comentaba al principio, ¿no? O sea, cuando nace su bebé, pues sí háblenle, sí platíquenle, sí cuando lo ponen a la ventana así, cargándolo a tomar el famoso baño de sol, cántenle la canción de Sol, Solecito, ¿no? Y platíquenle, mira, pasó un pájaro, y mira, ese es el coche, y el coche rojo va muy rápido, y cuando seas grande vas a subirte en un coche rojo que es el Ferrari, yo qué sé, o sea, que los papás le platiquen del tema que les guste a ellos, pero sí, sí es importante, Michelle, que lo hagan. Sí, muchas veces tenemos esta creencia de que, ay, pues que no habla, no me entiende. Exacto, Y sí entiende todo. exacto. Pero muchos creen que por no, o sea, la creencia está, ¿para qué le hablo si no me entiende? Pero entonces es el círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo va a entender el niño si nunca le has hablado? Exacto. Entonces, pues sí, sí les tienen que hablar. Está buenísimo. No, y aparte, el lenguaje hablado es la última cerecita del pastel de todo el lenguaje, ¿no? O Sí, exacto. sea, es lo último que logran adquirir. Sí, pues justo volvemos a los 4 pilares, ¿no? O sea, empezamos por la imitación, seguimos por la comprensión del lenguaje, por las habilidades sociales y luego ya lo expresan. Sí, está buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, papás, si alguien, mamá, papá nos está escuchando y estoy viendo que hay un problema que mi hijo no habla tan bien, que no logra todas las palabras que debería de estar hablando, ¿hay algo que pueda hacer yo en casa para estimular a mis hijos? Sí, hay varias cosas que podemos hacer. Lo principal que yo le digo a los papás que tienen que hacer, Michelle, es, uno, establezcan contacto visual. Es bien Ok. importante que cuando les hablen a sus hijos, de verdad los estén volteando a ver a la cara, ¿no? Con muchísima frecuencia me pasa que el papá está, o la mamá está cocinando y el niño le está jalando, ¿no? Así de mamá, 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 y la mamá sigue cocinando y espérame, espérame. O sea, en ese espérame, voltéenlo a ver y sí díganle, espérame tantito, pero hagan este contacto visual. Lo segundo que yo les recomiendo muchísimo, Michelle, es que se pongan a la altura de los niños. No es lo mismo hablarles de arriba y que entonces el niño eleve la cabeza y tú la bajes, a que te agaches tú y trates de ver a tu hijo como alguien igual. En ese momento el niño no es que te reste autoridad, porque no te va a restar autoridad, pero cuando te ve al mismo nivel, está mucho más receptivo a recibir toda la información. ¿Ok? Otra cosa que les sugiero muchísimo a los papás es todos los objetos que sus hijos agarran o a los que les prestan atención, se los lleven cerca de la boca. ¿No? Entonces, ¿Cómo? hazte de cuenta, si el niño agarró, no sé, su cochecito y no está diciendo el nombre del coche, entonces que la mamá agarre el coche, se lo ponga cerca de la boca de la mamá para que diga Ah, coche. Este es un coche. El coche hace brum brum, ¿no? Y entonces eso hace que la atención del niño mejore, que además pueda imitar los movimientos de la boca y entonces va a integrar el movimiento de cómo se dice con el objeto. está buenísimo ese tip. Ese está buenísimo y es una tontería, Michelle, pero real, real, nadie lo hace. Ayuda. No, no, nadie No, lo pues hace, no. ¿no? Entonces esa es una muy importante. Eh, Otra cosa que les recomiendo mucho a los papás es real, hablar, 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 hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Otra es darles el modelo correcto. Si su hijo dice tote, sí, suena divino, está padrísimo. Y no les voy a mentir, yo también tengo 3, 4 palabras de mis hijos que amo, adoro, y que
sigo utilizando y que en algún momento de mi vida voy a usar para abrir un negocio de eso, ¿no? Pero, Ujú. en automático, si les dice el niño tote, ustedes como papás tienen que decir coche, coche, y hacen énfasis en este sonido o en estos sonidos en los que su hijo se equivocó. Con eso vamos a lograr que mejore mucho su pronunciación o su articulación. ¿Ok? Y la otra es expansión o extensión del lenguaje. Así se conoce esta estrategia que pueden seguir los papás. Entonces, por ejemplo, si van en la carriola paseando por la calle y el niño ve un perro y hace guau guau, pues ustedes que le digan o que le den el modelo correcto. El perro. ¿Sí? O si Ok. ya se quieren ver muy profesionales, pueden hacer la extensión del lenguaje. Es decir, el perro es grande, el perro es café, el perro es muy bonito, ¿no? Y usar mucho estas inflexiones tonales o estos diferencias en los tonos, Michelle, también les ayuda muchísimo. Los niños, Ok. es más, cuando ustedes, si les dicen coche, porque el niño dice toche, ¿no? Por ejemplo, y le hacen coche, se los juro que el niño cuando diga coche no va a decir coche, va a decir coche, va a usar la misma entonación. Y es Ay, me los divino, los como. amas, los adoras, pero es la realidad, así lo va a hacer. Entonces, sí, sí creo que es algo, esas son como las principales estrategias que los papás pudieran seguir en casa, ¿no? Ya con niños que están en intervención o en terapia, pues vamos adecuando las estrategias de qué es lo que deben de hacer en una situación, qué es lo que deben de hacer en otra situación, mayormente qué es lo que deben estar tratando los papás de no dejar de lado, pero eso ya es de intervención. Pero estas pueden ser estrategias que cualquier papá puede aplicar y le van a servir de maravilla. Está buenísimo, está buenísimo. Entonces, aparte de esta parte de la estimulación en casa, ¿sí recomiendas o cuándo recomiendas que sí acudamos con un especialista, un terapeuta de lenguaje? Mira, pues yo creo que siguiendo estos focos rojos que hace ratito les habíamos mencionado, ¿no? A ver, si a los 12 meses o 15 meses máximo de plano tu hijo no dice ni una palabra, ya busca ayuda. Si a los 18 meses no tiene 20 palabras, o acuérdense, incluimos los sonidos y las onomatopeyas, yo ya me acercaría con un terapeuta. Si a los 2 años no me está haciendo frases, ya son estos focos rojos y esos papás se acercan muy a tiempo y por lo general les damos 3, 4 recomendaciones, vemos a los niños 5, 6 veces y salen la gran mayoría. Nada más necesitan este tipo de, pues como de estimulación correcta, ¿ok? Pero a ver, ojo, si a los 2 años su hijo no dice ni una palabra, ahí sí ya no se esperen ni un día más, ¿no? Y sobre todo eso, Michelle, me pasa muchísimo que a los 2 años me dicen, es que no habla, todavía no dice mamá. Y de verdad, como esos ejemplos, te puedo decir que me contactan 3, 4 papás por semana. Entonces, yo creo que Está cañón. podríamos aprovechar este momento para decirles, no se sigan esperando, porque se hace mucho más grande el problema, ¿no? Está buenísimo. Oye, Marisa, tengo una duda. Bien. Ahorita nos diste muchas estrategias como del lenguaje como tal, pero puede ser que mucho de lo que por lo que no estén hablando es que no tengan la suficiente fuerza en la boca. O sea, ¿tienes algunos tips de qué pueden hacer como con la boca? O sea, no sé, lo típico que escuchamos de ponle cajeta o ponle miel en el paladar con la lengua o que sople burbujas. O sea, ¿tienes tips así específicos como esta parte como para fortalecer? Mira, eso se conoce como praxias orales o praxias orofaciales, ¿va? Y se ha demostrado con muchísimos estudios que esas praxias orofaciales de lamer la cajeta de los labios o la Nutella, el de ponerme el lápiz para decir la R, el de sacar la lengua y chupar una paleta, están 100% demostrados que no sirve, ¿ok? No funcionan. Si sus hijos los ponen a hacerlos 5 veces al día por un mes, 3 meses, 10 meses, no lo va a lograr, ¿ok? Entonces, sí es una realidad que muchas veces los niños tienen baja sensibilidad oral, ¿ok? Y esto me estoy metiendo un poquito más al tema de integración sensorial. O tienen bajo tono muscular. Aunque se ha demostrado que no se necesita tanto tono muscular para poder articular los fonemas, un poquito sí necesitamos, ¿ok? Un poquito es menos del 20%, ¿ok? No se necesita más de 20% de fuerza ni de tono muscular para poder articular. Pero una cosa que yo siempre les recomiendo a los papás, Michelle, es que les pongan los cachitos de comida grandes
y que el niño sí Ok. tenga que masticarlo. Masticar la comida sí o sí va a influir y va a ayudar a que los niños puedan articular mejor o puedan pronunciar mejor las palabras, ¿ok? Esa sí sería una. La realidad es que los ejercicios del soplo no se, no se utilizan más que para corregir respiración, ¿ok? Ok. No se usan para que entonces el niño pueda decir, porque entonces cuando soplas la burbuja dices, pones la boca como en la posición de, no, ¿ok? Eso no, pero sí masticar cosas duras, tipo las zanahorias baby, manzana cortada en juliana, la jícama, y que se lo coman entre las muelas y que no en la parte central, sino que usando sus muelas, eso sí les va a ayudar definitivamente a que el niño pueda eh, pronunciar mejor. Eso sí va a impactar, ¿ok? Sí va a fortalecer. Y sí va a fortalecer. Sí va a Ok. fortalecer y sí va a ayudar. Buenísimo. Dime una cosa, ¿a qué edad ya más grandes ya en teoría pueden pronunciar todas las palabras, todos los fonemas, todas las letras, la R y todo? Ok. ¿Cuál es la como A edad los donde ya? 5 años ya. Ok. A los 5 años un niño ya debe decir el 100% de los sonidos. Hay todavía como este debate un poco de que a los 5, 6, recién cumplidos los 6, les podrías dar el chance. La realidad es que se ha visto que los niños a partir de los 3 años, 0 meses, tienen la capacidad para poder articular el 100% de los sonidos. O sea, la R La R. Y yo está cañón. soy prueba viviente porque un sobrino y un hijo mío sí lo dijeron antes de los 3 años. Ok, ok. Pero esos no son la gran mayoría de los niños. Estos son niños que se sabe que tienen muy buena coordinación y muy buena planeación motora a nivel corporal y eso les impactó en el habla. Ok, ¿Ok? ok. Entonces, la realidad es que yo creo que estos porcentajes que te voy a dar, Michelle, les van a ayudar mucho a los papás. A los 2 años tiene que ser 25% inteligible un niño por personas no familiares, o sea, por desconocidos. A los 3 años se le tiene que entender el 50% de lo que dice por personas no conocidas para el niño o no familiares para él. ¿Ok? O sea, es decir, si llega a mi casa la amiga de mi mamá que nunca ha visto a mi hijo, le tienen que entender el 50% de lo que dice. Y ya me equivoqué. Dijiste 2 años, 25%, 3 años, 50%. Ajá, sí, entonces no me equivoco. Y a los 4 años, el 75%. Ok. ¿Ok? A los 4 años, ya no me equivoqué, ya ves. A los cuatro Y a años, los 5 años, 100%. a los 5 años, bueno, ya es que es más que el 100%. O sea, ahí sí Sí, ya porque lo tiene que decir perfecto y todo. claro, porque nos pasa muchísimo que las mamás de, dice que si por favor le pasas la manzana con chile. ¿Qué? O sea, no, las mamás se vuelven expertas en entender. En traducir. Son traductoras oficiales de sus hijos, pero sí, son traductoras. Entonces, eso como que creo que puede ser un buen parámetro. La realidad es que la gran mayoría de los sonidos se adquieren a los 3 años de vida. O sea, a los 3 años, 0 meses o hasta los 3 y medio van a tener la gran mayoría de los sonidos. Los únicos sonidos que no van a tener son la R, tipo en cara, mira, toro, o la R en posición final como ver, ir, patinar, ¿no? Y Ok, ok. la R como perro, torre, ferrocarril, que es la típica palabra con la que todos los papás me lo entienden, y los grupos de mezclas consonánticas o sílabas trabadas. Es decir, cuando hay dos consonantes juntas y luego una vocal con R, por ejemplo, pr para primo, gr para gracias, ¿ok? Esas a los 4 años todavía no, las empiezan a adquirir entre los 4 y los 5 años, ¿va? Ok, ok, ok. Entonces no se angustien papás si todavía sus hijos antes de los 5 años no están hablando al 100. Exacto, ¿no? Pero yo sí, la realidad de Michelle es que cuando me llega un niño a los 4 años por habla, que no ha logrado decir la R y tiene además otros fonemas, sí está en terapia y sí le empiezo a trabajar la R. Porque si no pudo Ok. con los otros fonemas, probablemente no va a poder con la R. 100%. Sí, ya que están contigo ya puedes Sí, como que apoyarlos en las demás me voy partes. adelantando con esas cosas, sí. Ok, Marisa, buenísimo. Entonces ahora vamos a pasar a la parte del episodio en donde vamos a desmitificar todos estos mitos que como sociedad creemos. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas y tú me vas a contestar si es verdadero o si es falso y darme una pequeña explicación el por qué verdadero o por qué falso. ¿Lista? Va, perfecto, Ok, buenísimo. Mi hijo no habla por flojo. falso.
Los niños no son flojos. Más bien, tú le estás satisfaciendo todas sus necesidades y por eso no necesita hablar. Pero no es que sea flojo, tú le estás solucionando el problema antes de que él se tenga que esforzar. Ok, buenísimo. Mi hijo de 2 años no habla, no me preocupo, algún día va a hablar. No, por supuesto que no. Tienen que tomar cartas en el asunto. Ya lo estuvimos platicando en este post, ¿no? Digo, en este podcast, perdón. O sea, si a los 2 años no están hablando, ya es un súper, ultra, mega foco rojo y hay que preguntarle a un terapeuta de lenguaje qué se debe hacer. Buenísimo. Las niñas, mujeres, hablan antes que los niños, hombres. Falso. Falso, falso, falso. Aquí la realidad es que lo único que podríamos decir a favor de los niños, Michelle, es que sí se conoce que muchos más niños hombres presentan dificultades en el lenguaje que las niñas. ¿Por Pero la qué? realidad creo que tiene que ver con el tema de los XXXY. Ajá. Ok, es un tema más de ese tipo. Pero sí, en toda la parte del lenguaje, en los problemas de aprendizaje, es muchísimo mayor el porcentaje de niños que no, ¿Qué que están en tienen terapia? dificultades, que Ok, necesitan está terapia de cañón. lenguaje. Sí. Está cañón esto. Oye, la tele, los videojuegos y los videos ayudan a estimular el lenguaje de mi hijo. No, falso, falso. No van a estimular el lenguaje de los niños. De hecho, se recomienda que los niños antes de los 2 años no vean tele, no vean celulares, no usen iPads, ¿no? Ahora todas las mamás me dicen, es que con el videíto de la no sé qué o del Baby Shark sí habla. Sí, pero no. O sea, porque no está desarrollando un lenguaje apropiado, ¿ok? O lenguaje Y social, ¿no? exacto, un lenguaje social. Y además, Michelle, la realidad es que estos videos tienen unos estímulos tan rápidos, tan rápidos, tan rápidos, tan rápidos, tan rápidos, que el niño no tiene tiempo para procesarlos y asimilar la información. Ok. Entonces, eso pasa en los videos, eso pasa en la tele, eso pasa en el celular. Entonces, esa es una realidad. No deben de hacerlo, ¿ok? Lo que sí yo les recomiendo a los papás, en el caso de que quieran que ponerle la tele a sus niños, de que quieran entretenerlos tantito, porque sí pasa, somos mamás y necesitamos 10 minutos para meternos a bañar, ¿no? Pónganles caricaturas como Daniel el Tigrito, Amo. ¿ok? Se me hace buenísima caricatura, pero además, fíjense cómo Daniel el Tigrito hace muchas entonaciones y les da mucho tiempo a los niños para poder responder. Entonces, esa sí es una buena opción, Ok, me encanta. ¿va? Oye, ¿no se recomienda hablarle con voz de bebé a tu bebé? No, no se recomienda hacer eso. De hecho, tampoco se recomiendan los diminutivos, ¿no? Porque me pasa muchísimo que los papás es que, mira la manzanita, te vas a tomar el agüita, vamos a jugar con el patito. No. O sea, háblenles con la palabra normal. Y justo esto es, Michelle, por lo que les decía, los niños van a tener que ir diferenciando todos los sonidos del habla. Si todos se los terminamos en ito, ito, ita, ito, pues no van a poder diferenciar una palabra de otra. Entonces, Claro. no les tenemos que hablar en diminutivo, no les ayuda. Sí existe lo que se conoce como motherese, que es el lenguaje materno, el lenguaje con el que las mamás nos comunicamos y nos expresamos con nuestros bebés. Ese sí funciona, pero no usando diminutivos. Ok, ok, pero si nos está escuchando una mamá que sí de repente le habla, hola bebé, tampoco es el fin del mundo. No, tampoco es el fin del mundo. Ok. No, no va a ser el fin del mundo. Y el niño sí está estimulado porque sí le están hablando, porque sí está escuchando, porque sí está interactuando socialmente. Ok, ok. Oye, dime una cosa, siguiente pregunta. ¿El chupón puede retrasar el lenguaje? El lenguaje no, el habla sí. Ok. ¿Ok? ¿Por qué el lenguaje no? Un niño hasta con chupón puede estar hablando. Hay unos niños expertos en eso, o sea, se dejan el chupón y hablan y hablan y hablan. ¿Por qué se afecta al habla? Y esto es un tema súper importante. Tanto el biberón como el chupón, lo ideal es quitarlo a los 6 meses. Ujú. Sé que eso no existe, pero sí lo que recomiendo es no quitarlo antes, no quitarlo después de los 2 años. ¿Por qué? Porque el chupón sí va a afectar muchísimo a la cavidad oral, va a provocar mordidas abiertas y está súper asociado el uso del chupón con el ceseo infantil. Es decir, con estos niños chipizapos que hablan con la lengua entre los dientes por usar chupón, porque realmente lo que siguen haciendo es el patrón de succión, retracción, protrusión, para estar manteniendo el chupón adentro de la boca. Ok, Entonces, ok. al habla sí va a afectar a la articulación. Ok, buenísimo. La mejor forma de estimular el lenguaje es hablando con ellos y explicándoles las cosas. Verdadero. Verdadero, los papás tienen que hablar y hablar y hablar con sus hijos y les tienen que describir todo. Si el niño juega con un popote,
en el restaurante, perfecto, el popote es un palito largo, el popote nos sirve para tomar agua, con el popote puedo revolver el agua, no, yo qué sé, lo que quieran, que les expliquen y que les describan todo. Buenísimo. Oye, si mi hijo dice una palabra mal, ¿tengo que corregirlo en el momento para que aprenda a decirla bien? Sí, o sea, verdadero, pero aquí la corrección es importante, Michelle, que sepan los papás que no es, a ver, dijiste mal, gracias, vuelve a decir gracias. No, la corrección va a ser dándoles el modelo correcto. Si el niño dijo gracias, la mamá solamente tiene que decir gracias. Muchas veces los niños solitos lo van a tratar de imitar de manera correcta. Sí, o Y sea, lo no es van a repetir por sí regañarlos. solos. No es regañarlos, no es forzarlos a decirlo bien. Simplemente en el momento en que los papás notan que una palabra no la dicen bien, en ese momento los papás te la dicen bien, pero no lo obligan a repetirla bien. Ok, no lo hacen sentir mal ni avergonzado ni... Ojo, sí, es súper importante, porque sí me llegan muchos niños que ya traen como este rechazo a ser corregidos y ese sí es un problema en terapia. Entonces tenemos que cambiar esta parte como emocional de que ya en automático piensan que los vamos a regañar y no, Claro. ¿ok? Tiene que ser algo súper natural. El niño se equivocó y dijo pelo en lugar de perro, perro. El perro de tu tía es grande, ya. Listo, Ok. next. Buenísimo. Oye, ¿y los niños aprenden antes a entender que a hablar? Verdadero, ¿no? Es justo lo que hemos estado hablando durante varias veces en este podcast. Para que un niño pueda hablar o expresar el lenguaje, primero lo tiene que comprender y entender. Si no Buenísimo. lo entiende, no lo va a poder usar. Buenísimo. Oye, y por última, ¿leerle a mi hijo va a ayudar a que hable? 100% sí, verdadero. De hecho, de las estrategias que yo siempre les recomiendo a los papás de bebés en los primeros meses es que les canten y que les lean cuentos. Está buenísimo. Y los cuentos, Michelle, aquí, pues a lo mejor muchos papás te van a decir, ¿y qué cuentos? En los primeros años de vida, que sean cuentos que casi no tengan texto o que no tengan texto, que sean cuentos de los de como tela, ¿no? Que sean cuentos de pasta dura para que los niños los puedan ir volteando. Este libro de mis primeras 100 palabras, de verdad, es una maravilla. Y creo que la gran mayoría de los niños lo tienen, entonces sí explótenlo, papás, o sea, y pueden jugar con él millones de cosas, o sea, no es solo para leerles el libro. Y que sean imágenes grandes y de una sola cosa, para que el niño no Ok. se tenga que fijar en tantos detalles. Eso en los primeros años de vida, o sea, en el primer año de vida. A partir del año de edad, ya les pueden empezar a meter cuentos solamente de cartón, ¿no? Que el niño ya le sea fácil cambiar las hojas, pero que tengan diferentes objetos para que él lo tenga que encontrar. Entonces, estos libros de granja, que ya sale la vaca, pero ya sale el caballo, pero ya sale el gallito, son buenos porque entonces ya le podemos pedir al niño, oye, señálame la vaca, ¿dónde está la vaca? Y que el niño señale en dónde está. Entonces ya tienen mucha más imagen, ya no es solo un objeto, pero ya puede el niño estar involucrándose en este como proceso y a desarrollar mucho las habilidades cognitivas. Que hay que acordarnos que la cognición es súper importante para que se desarrolle el lenguaje. Está buenísimo. Marisa, de verdad que estuvo increíble el episodio. Creo que me resolviste a mí y espero que a todas las personas que nos estén escuchando muchísimas dudas. De verdad, mil gracias por estar aquí. Y pues que no sea la última. Ay, no, Michelle, mil gracias. De verdad, a mí, bueno, es que me das en mi mero mole, o sea, porque me encanta hablar de esto y me encanta compartirlo con los papás, que tengan todo el conocimiento, que sepan todo para que ellos puedan estimular el lenguaje, porque no es difícil. O sea, creo que ya es más como este miedo a hacerlo bien o a equivocarnos, entonces mejor no hago nada, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Michelle, que todos los papás lo disfruten muchísimo y ojalá, como tú dices, que hayan aprendido mucho, que les sirva, que le exploten y de verdad que no sea el último. Muchísimas No, gracias. no, muchísimas gracias a ti y después voy a poner aquí las redes de Marisa para que la puedan contactar directamente a ella. Gracias a todos, bye.